Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más aquí estamos en este podcast UTIPEC. Este espacio que hemos abierto para conversar de temas de gran relevancia, para defender la industria mineroenergética, la industria de los hidrocarburos, porque es un patrimonio de todos los colombianos. No va dirigido solamente a nuestros afiliados, también a sus familias, también a sus círculos de amistad, porque necesitamos llevarle mensajes al país entero. Pero no solamente nos limitamos a hablar de nuestra industria y del patrimonio que representa para todos, también traemos temas de gran relevancia, de interés para todos los colombianos. Y hoy precisamente tengo un invitado muy especial. Él es Ricardo Barona, él es el presidente de Barona, Llanos y Asociados, uno de los bufetes más reconocidos en Colombia en términos de derecho laboral. Y con él queremos hacer una actualización del tema en qué va la reforma laboral. Doctor Ricardo, muy buenas. Gracias por estar con nosotros aquí en UTIPEC Podcast. Bueno, no, en primer lugar, pues agradecer esta invitación, que cosa muy importante, como tú le decías, para actualizar un poquito en qué vamos. Y pues podemos empezar diciendo, nosotros iniciamos con una primera reforma laboral, un primer proyecto de reforma laboral, presentado obviamente por este gobierno con el Ministerio del Trabajo, donde era un proyecto de ley muy ambicioso, por decirlo así, un capítulo grande de la parte individual y un capítulo muy grande de la parte colectiva. Es decir, y creo que no ha cambiado mucho el nuevo proyecto, pero decirlo desde ese momento, de hecho la ministra del Trabajo lo dijo en su momento, que esta reforma no era para crear empleo, sino que era una reforma para reivindicar unos derechos que se perdieron. Doctor Barona, pero yo quiero ahí hacer un énfasis antes de entrar en la situación actual. Ese es un punto clave, porque los verdaderos problemas del mundo del trabajo en Colombia son el desempleo, que debe andar por el 12% o algo así, y la informalidad que ronda el 56-57%. Eso hace entonces que el esfuerzo que está haciendo el gobierno, que hizo el año pasado en la reforma que fracasó y en esta que va bastante avanzado, pues realmente está limitado a un grupo relativamente pequeño de trabajadores. ¿Eso es correcto? Es totalmente correcto y es lo que uno de pronto no entiende, ¿sí? Porque digamos que ese proyecto fracasó, pero hay que decirlo, el gobierno limitó la parte colectiva, quedó la parte individual, digamos, muy parecido a lo que se venía, pero con un tema muy importante adicional, y es que en ninguna parte, ni en ese primer proyecto, ni en este que ya pasó por la Comisión Séptima de Cámara, ya pasó por la Primera de Cámara, en ninguna parte aparece el tema de la generación de empleo. Inclusive, ellos que han trabajado en conjunto la reforma pensional, pues no tiene mucho sentido que yo plantee una reforma pensional donde la gente no va a trabajar y pues si yo no tengo un trabajo formal, pues la pregunta del millón es ¿y cómo voy a hacer aportes a pensiones si en un futuro me voy a pensionar? Es decir, va a haber un grupo de trabajadores que son los que hoy están formalmente trabajando, que las cuentas pues no son muy satisfactorias porque en Colombia quien da empleo no es la empresa formal. En Colombia quien da empleo es el restaurante, la panadería, el supermercado de barrio, que son los que contratan 10, 12 personas y que seguramente esas personas hoy pues no tienen un contrato laboral y para ser francos pues esas personas van a tener una reforma que no les va a aplicar a ellos. Pero pienso que se plantea un tema muy importante que es este y es, eso es como uno hace una reforma tributaria que de entrada diga que no va a recaudar dinero. Wow. Que es para recibir menos. Me encanta empezar por aquí porque es llevar a nuestros seguidores a reconocer que definitivamente esto es mucho tilín, tilín, pero nada de paletas, como dicen. Realmente esto no nos va a resolver problemas estructurales del mundo del trabajo. Y es más, como nos hemos atrevido a decirlo, yo creo que lo corrobora el doctor Barona, la verdadera transformación en Colombia surge de una iniciativa que garantice el empleo formal de manera universal. Eso no resolvería el problema pensional,
porque si todas las personas tienen empleo formal por toda su vida productiva, pues tienen una vejez decente. De eso es de lo que se trata. Pero además nos resolvería el problema de la salud, porque no tendríamos un sistema que tiene que llevar una carga de más del 50% de gente subsidiada, sino que todos estaríamos aportando y tendríamos un sistema de salud eficiente. Esa interpretación es correcta, ¿verdad? Es que miren, ¿por qué es correcta? Es que el debate se ha planteado, creo que de una manera equivocada. Y vamos a hacer ejemplos. Tomemos la pensionaria y vengo a la laboral. ¿Quién va a estar en contra de que una persona pobre y vulnerable den un subsidio? Pues nadie. Por ejemplo, ¿quién va a estar en contra que a un trabajador antes el recargo empezaba a las 9 de la noche y ahora empieza a las 7 de la noche? O sea, ¿quién va a estar en contra de eso? ¿Quién va a estar en contra que recupere sus dominicales y sus festivos? O sea, pues todos estamos a favor de eso y eso no es el punto. ¿Cuál ha sido como el tema que ha generado controversia? Y es, venga, ese articulado que se está aprobando es un articulado que sí reivindica unos derechos, que inclusive en muchos de ellos estamos de acuerdo, pero ¿cuál es el pero de la reforma? Es que por ninguna parte aparece el componente de generarle a los trabajadores una posibilidad de un empleo digno y una facilidad. ¿Para qué? Porque es que esto es una cadena. Si la empresa paga mucho impuesto, pues al final del día va a sacrificar el tema laboral. Claro. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que han planteado como gran avance en materia de empleo? Pues el tema de Rappi o esas plataformas. Pero es que honestamente esa mayoría de personas trabajan de manera ocasional, por jornadas en el día, en las horas pico. O sea, no estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo creo una reforma laboral que reivindica derechos, está bien. ¿Quién va a estar en contra de eso? Nadie. O sea, ese es un tema. ¿Cuál es como nuestra inquietud? Venga, pero es que Colombia, redondeemos cifras. Imaginémonos que tiene 50 millones de habitantes. Imaginémonos que la población económicamente activa sean 25 millones de personas. Pero imaginémonos que de esas 25 millones de personas, hoy en teoría, solamente hacen aporte a la seguridad social máximo 3 millones a 4 millones de personas. ¿Eso es lo que quiere decir? Que en definitiva la gente no tiene una vinculación laboral estable. Entonces, por ejemplo, ¿qué es que vamos a cambiar el contrato y todos van a ser a término indefinido? Sí, estaría bien, pero es que hay muchas actividades que también requieren desarrollarse de manera temporal, ocasional, que tú lo que tienes que dar es herramientas. ¿Para qué? Pues para que las personas tengan mejores condiciones, mejores beneficios. Esta reforma no las trae. Y seamos claros, la ministra dijo, no, es que la reforma no las trae porque van a haber otras leyes y otras cosas que el gobierno va a hacer para poder generar todo ese empleo de quienes se van a beneficiar de la reforma. Pero eso no es verdad. Lo que hemos visto es una reforma tributaria que ha destruido empresas, ha destruido empleo, una amenaza de nueva reforma tributaria que viene por el camino, una serie de desincentivos como el que sufre nuestra propia industria, como el que hoy están padeciendo los mineros y hasta los campesinos en este paro que se viene sucediendo en los últimos días. Entonces, ahí uno se da cuenta que definitivamente sí le falta una parte bien larga al cuento. Es que mira, y vamos a tocar un tema que yo sé que es polémico, pero lo quiero colocar de presente. Hablemos del sector del petróleo, hablemos del sector del carbón, y hablemos del sector eléctrico. En esta reforma laboral, que ya fue aprobada por la Comisión Séptima de Cámara, por la plenaria de Cámara, lo que se está diciendo es que vamos a ir a una transición. Es decir, que los sindicatos y los trabajadores tienen que ponerse de acuerdo porque esas empresas se van a cerrar. Y que en teoría van a cambiar a otros empleos. Entonces, pues yo nunca había visto en la historia de Colombia, por lo menos que yo me acuerde, sí, que uno trabajando en un sector que es el del petróleo, el del carbón o el sector eléctrico diga, bueno, yo estamos de acuerdo en que nos acaben, así nosotros perdamos el empleo. Entonces, que nos suban los dominicales a pesar de que nos acaben por ley. Más o menos es lo que dice. Mejor dicho, que suban todos los derechos así tenga trabajo hasta dentro de 6 meses. O sea, eso, para ser franco, desde el punto de vista de los trabajadores de actividad sindical es una incoherencia. ¿Sí? Y eso es muy importante precisarlo acá, porque hay normas. Mire, por ejemplo, para temas de actualidad, si yo trabajo en el sector azucarero y me ponen impuestos, así usted le ponga el nombre que sea, para evitar temas de salud y mejoría, pues lo que está claro es que esas personas pues van a tener peores beneficios que los que hoy tienen. Y que en regiones en las cuales el tesoro azucarero es muy fuerte, pues hombre, va a generar
un problema para ellos como trabajadores. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si yo por una parte no creo empleo en la reforma y yo por otro lado no genero posibilidades para que de verdad hayan otras normas y otras leyes que sí apalanquen el empleo y que den facilidades, pues el tema, digamos, es muy complejo. Sobre todo que no se ve como una estrategia o una actividad puntual de cómo lograr esas condiciones, esas garantías. O sea, eso no está en discusión. Y lastimosamente nos hemos vuelto en un discurso que a mí me preocupa, hablando desde el mundo de los trabajadores, del mundo de los sindicatos, y es, antes cuando subían la gasolina y la gente protestaba, era una protesta válida. Legítima. Ahora cuando suben la gasolina y la gente protesta, es que los empresarios de la gasolina casi que le dan una orden a los trabajadores para que salgan a manifestarse. Ahorita hay unos paros, entonces ya no son unos paros de unas personas con unas garantías y unos beneficios. No, son es que una oligarquía es la que le está induciendo a eso. Y yo pienso que uno no puede simplificar el problema de esa manera. O sea, cada sector tiene sus dificultades y cada sector tiene sus soluciones. Totalmente de acuerdo. Entonces, digamos que entremos un poco más en detalle, porque ya nos queda claro que definitivamente sigue siendo una propuesta de este gobierno que mejora algunas condiciones particulares de ciertos, pocos relativamente, trabajadores en Colombia, pero que a cambio de eso no solamente no genera empleo, sino que en algunos casos, como el sector minero, el sector petrolero, el sector eléctrico, casi que nos están anunciando como dijo el Nobel de Literatura, la crónica de una muerte anunciada. Prepárense porque se van a acabar. Y con todo esto, pues por supuesto que uno se puede imaginar la debacle que esto va a generar por todos los sectores que se encadenan en torno a estos sectores económicos. Pero entonces nosotros el año pasado dijimos, no, esta reforma no da empleo. Vemos que la nueva, que ya pasó por la Cámara, tanto en comisión como en plenaria, tampoco genera empleo. Veíamos también que hacía más costoso el empleo. Es decir, hablábamos en su oportunidad del riesgo que corrían ciertos sectores, como por ejemplo el sector hotelero, como el sector de gastrobar que denominan, en donde obviamente la jornada está extendida hacia lo nocturno y por supuesto van a generar un impacto ahí. ¿Se mantiene eso en esta nueva reforma? Es que, ¿qué pasa? Como se plantea, el tema es muy claro. Si yo tengo mi gente trabajando de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, pues honestamente a mí la reforma no me va a afectar. Claro. Porque las personas han venido trabajando y van a seguir trabajando de esa manera. No hacen dominicales, no hacen horas extras, no nocturnos. hacen recargo, nada de eso. ¿A quiénes eres a los que de verdad va a afectar? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hotel, pues tengo que prestar un servicio 24 horas, es una realidad. Si yo tengo un bar, si yo tengo un restaurante, pues normalmente la gente sale a comer en ciertas horas que son en las cuales va a haber unos recargos. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que está claro es que pues la persona tiene dos opciones. La dueña del restaurante, para por ejemplo, o la del hotel. Le suba la tarifa, le suba el plato, ¿sí? Para poder cumplir ¿con qué? Con los derechos laborales que hoy estoy adquiriendo. O la otra, que es la que también puede pasar y es, bueno, hoy tengo 10 personas, pues yo creo que con 7 personas pues cumplimos y cumplimos con todo lo laboral. Entonces, digamos que esa es una realidad. O sea, hay sectores que sí se van a ver más afectados con eso. Hay países que tienen otras culturas. Por ejemplo, usted mira España. En España, pues no es lo mismo comer de día que comer de noche. A uno le aplican el recargo. Pero esas son otras realidades que no son las nuestras. Entonces, normalmente la economía se mueve de esa manera. Yo tengo un negocio. ¿Por qué? Porque imaginémonos la vida real. Yo llevo yendo al restaurante, voy todos los viernes. Y ese plato que pido me cuesta 70,000 pesos, o 50,000, o 20,000, lo que sea, o 10,000. Pues si a mí el día siguiente me dicen que me vale 30 o 40% más, pues yo siento que de verdad hubo un incremento. Uh-huh. Puedo estar de acuerdo en que, bueno, es para favorecer al trabajador, listo, está bien, pero lo que está claro es que para ellos sí hay un gasto muy fuerte y que lastimosamente en Colombia, por una parte van las reformas tributarias y por otra parte van los temas laborales. Es decir, más carga tributaria, más carga laboral, pero exigiendo creación de empleo y posibilidades para las personas. Definitivamente va a haber un impacto inflacionario porque se adiciona a todos los otros factores que están encareciendo la producción en el país y por supuesto que pone en alto riesgo el tema del empleo. Ahora,
Hay otro tema que ha sido, digamos, de gran debate, porque ha generado muchas expectativas legítimas en los aprendices del SENA, por ejemplo, en donde se les estaría incrementando su remuneración en la etapa productiva. Sin embargo, hay quienes dicen que esto también va a representar un riesgo para el empleado de hoy. Es decir, si la empresa tiene la obligación de contratar por ley a un aprendiz de SENA y le va a tener que pagar lo mismo que a un empleado, pues probablemente algunos van a tener que decir, bueno, empleado, gracias por trabajar conmigo, pero yo tengo que cumplir la ley y recibo al aprendiz SENA. Va a haber una gran rotación de personal, pero en últimas a lo mejor no va a haber ni creación, sino contracción de empleo. ¿Eso cómo lo vemos? Lo que pasa es que, mire, el tema de los aprendices tenemos que diferenciarlo en varias facetas, por decirlo así. Hay una primera etapa que es la etapa, digamos, más tranquila, por decirlo así, que es una persona que está capacitando, está yendo al SENA o a la institución privada donde lo hace. Entonces la empresa, como tú lo dices, para poder cumplir con la norma, pues digo yo, pues le pago un porcentaje porque eso es lo que me está obligando. Pero la empresa también espera que esa persona que se está formando y que se está capacitando, pues evidentemente ya en su etapa de práctica, por decirlo así, pues venga y supla y cumpla, digamos, con las actividades para las cuales se capacitó y que la empresa necesita, porque también esa es la realidad. Que ahí es donde está la justificación de que el pago sea menor al salario mínimo. No es porque no se le reconozca el trabajo, fue que se les anticipó en la etapa lectiva. Es lo que yo entendería. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, hechas esas diferencias, pues una cosa es el que está estudiando y otra cosa es el que ya va a ejercer la práctica. Entonces, ahí hay que mirar varios factores. El primero, muchas empresas en últimas dicen, pues si yo tengo que tener un aprendiz por cumplir la ley, pues mucha gente dice, ¿cuánto me vale pagar la multa? Y pagan en vez de tener la persona, lo cual va en contravía de, pues, tener la posibilidad de que esa persona se pueda formar y se pueda desarrollar. Pero también hay que decirlo, sobre todo en las grandes capitales, las empresas han tenido muchas dificultades con los aprendices cuando se les paga menos del salario mínimo. ¿Por qué? Porque hay ciudades en las cuales, el transporte es costoso, 1, 2, 3 buses, entonces la persona dice, no, a mí definitivamente no me interesa el trabajo porque, digamos, no tengo esa posibilidad. Yo lo que pienso es que en el tema de los aprendices, yo sí estoy de acuerdo con que ellos tengan una formalización, pero con unas condiciones y distinguiendo las etapas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo estar estudiando que ya estar ejerciendo y pues no es lo mismo que me pongan a mí a hacer la misma actividad que tiene el otro compañero que está ahí. Lo que pasa es que los datos sí muestran, hay que decirlo abiertamente, que antes las empresas sí normalmente el aprendiz pasaba a ser trabajador. De acuerdo. O sea, por sus capacidades, porque decían, sí, es una persona que es brillante. Entonces era muy positivo para las empresas por eso. Pero las últimas cifras muestran lo contrario. O sea, las empresas casi que no están muy cómodas con el tema de la formación y no tienen ese tema. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo sí creo que los aprendices deben tener unas remuneraciones, sí, con unas garantías en la etapa en la cual ya están cumpliendo funciones igual que los demás. Pero sí creo que en la etapa en la cual están estudiando, pues están en otras condiciones y están en otras categorías. Pero volvemos a lo mismo. El problema a veces de las reformas es que no se hablan con los datos y no nos muestran los datos. Porque los datos históricamente se han mostrado que los aprendices no han ingresado a la empresa. Eso es lo que hoy tenemos. Ajá. Y lo que busca el contrato de aprendizaje es que la persona entre a una empresa, pero se enganche en esa organización. Claro, pero lo que sucede también ahí es que eso supondría que cada año la empresa está creciendo su planta de personal. Y eso sucede en una economía donde está creciendo la economía. Pero eso es lo que no está pasando en el país. Y todo lo contrario, más bien lo que vaticina esto es una mayor contracción como la que hemos visto en los años recientes. No, inclusive con un tema adicional y es también revisar cuáles son las ofertas de aprendizaje que le está dando el SENA y la las pertinencia entidades. De la formación. ¿Por qué? Porque es que digamos, hay cosas que son buenas, pero no se necesitan. Sí, es decir, o sea, hoy tenemos unas realidades distintas, sí, unas condiciones diferentes, inclusive hasta esos jóvenes son diferentes. De acuerdo. O sea, como digo yo, son millennials, centennials, piensan de otra manera. Y yo pienso que hay muchos programas que hoy, pues, no se ajustan a lo que la empresa necesita.
Sí, hay empresas tradicionales y porque la gente siempre piensa en la que es como asistente de nómina, como temas muy administrativos, pero no son los únicos. O sea, la gama de oportunidades que tiene son muy grandes y yo pienso que el SENA como institución líder en esto, pues sí debería actualizar y revisar sus posibilidades y su oferta, digamos, para los trabajadores y para las empresas. El SENA es un tema muy importante, es una de las instituciones más queridas y aceptadas por los colombianos, pero es verdad que en este gobierno ha perdido su vocación de enfoque al cliente, que debería tener, porque si esto es formación para el trabajo, es el sector productivo el que debería decir lo que necesitamos es este tipo de profesional, de técnico, de tecnólogo. Estos perfiles son los que se están requiriendo, pero pareciera que el SENA perdió ese norte y está muy enfocado en otro tipo de cosas y no está dando esa respuesta. Lo que pasa es que, mira, hay modelos muy interesantes que yo creo que el SENA debía revisar que antes los tenía. Últimamente no sé si los ha seguido implementando, pero mira, en el modelo suizo, uno que observaba, allá no se pueden preguntarle a uno qué quiere estudiar, sino tenemos tales empresas, tenemos tales puestos de trabajo, necesitamos que se formen eso. Entonces, yo pienso que es muy importante que el SENA tenga ese liderazgo y diga, mire, estos son los empleos que las empresas colombianas necesitan. Estas son el enfoque que hay que darle. ¿Para qué? Para que ese joven que hoy va a recibir, porque la reforma laboral lo aprobó, un salario, unas prestaciones, pero no sea de manera ocasional, o sea, no que se acabó el contrato de aprendizaje y hasta ahí llegó y que sufra, digamos, el proceso de ir a una empresa a buscar un trabajo, ¿sí? Y que su vida laboral se le trunque. Yo pienso que lo importante de esto que no se ve en la reforma es, bueno, le garantizo el tema laboral, está perfecto, pero ¿cómo le garantizo a esa persona que hoy es aprendiz su vocación y su vinculación a esa empresa o a otras? Porque es que el tema es, un curso de aprendizaje dura en el mejor escenario 2 años, 1 año de estudios y 1 año en teoría de práctica, pero su vida laboral está ahí. Y un dato que es real, el desempleo juvenil es de los más altos. Sí es. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo no genero posibilidades para esos aprendices, pues al final del día, ¿qué generé? Una carga para la empresa mayor, pagando mayores recargos, pero el trabajador se benefició por 1 o 2 años, pero sale al mercado laboral en un tema muy complejo, porque la economía es esa. Y lo tengo que decir, como tú lo decías claramente, el SENA históricamente ha sido una entidad excelente. Y uno con todo el que habla, o hizo algún curso, o hizo alguna actividad en el SENA, y yo pienso que la gente que trabaja allá y que cumple con funciones tiene demasiadas capacidades y demasiadas cosas que yo pienso que en esta reforma habría que aprovecharlas. Derechos, pero también posibilidades y continuidad para esos aprendices. Muy bien. Hay, digamos, claridad en que definitivamente la reforma que va avanzando en esta legislatura y que va avanzando de manera preocupante para muchos de nosotros mantiene, digamos, esos problemas que hemos hablado de que hace más complejo y más costoso generar empleo. Hemos hablado de este capítulo del SENA. Dijimos que sí fue de alguna manera recortada en todo el tema de derecho colectivo. Y ahí me surgen 2 preguntas que yo creo que vale la pena hacerlas porque sé que es inquietud de muchos de nuestros seguidores. El primero tiene que ver con lo que de todas maneras quedó. Entiendo que en el proceso terminó excluyéndose el artículo que prohibía los pactos colectivos, pero sí se mantiene el artículo que prohíbe los contratos sindicales. Eso quizás sería lo más relacionado al tema de colectivo que quedó en la reforma. Sí, lo que pasa es que digamos que es un tema que yo también creo que es muy importante y que creo que esta reforma no lo trae. O sea, yo pienso que lo que se ha buscado es hacer acuerdos con los políticos para aprobar las reformas. Y pues eso desde el punto de vista político, yo no soy político, en eso no me voy a meter, pero ¿cuál es el punto? Que genera incoherencias. Entonces, por ejemplo, los datos muestran que en últimas, si algo en teoría ha afectado al movimiento sindical han sido los pactos colectivos, pero votaron que continúen. Ajá. ¿Sí? Y por otro lado,
pues una figura que, para ser francos, se ha utilizado en temas muy puntuales, como el sector salud, el sector eléctrico, en algunos casos de pronto el sector petrolero o hidrocarburos, sector textil, agropecuario, en casos muy puntuales, que el contrato sindical, sí, definitivamente acabarlo. Entonces uno no comprende cómo ese mismo que vota para que siga el pacto colectivo, vota para que se acabe el contrato sindical. Claro, porque uno pensaría que hay un criterio de libertad, ¿no? O sea, la libertad de asociación es para asociarme o no asociarme, es para negociar de una manera u otra, no de una única manera que estaría planteando, digamos, esta reforma al prohibir el contrato colectivo sindical. Pero sí hay una incoherencia. ¿Algún otro aspecto relacionado al derecho colectivo que pudiera verse mantenido dentro de la reforma? Sí, lo que pasa es que miren, la reforma en la parte colectiva tiene todavía unos artículos que generan problemas, sobre todo para los que hoy son sindicatos minoritarios. ¿Por qué? Digamos que en Colombia, hasta el año primero 2000 y después 2008, solamente podía haber un sindicato por empresa, un sindicato por industria, un sindicato por gremio. Solo era posible eso. Entonces usted iba a una empresa, ¿cuántos sindicatos hay? Uno. ¿Cuántas negociaciones colectivas hay? Una, no había más opciones. Pero la Corte declaró eso inexequible y dijo que en una empresa podían haber diferentes sindicatos y los trabajadores así lo decidían. ¿Por qué? Porque esa restricción de un solo sindicato pues afecta a la libertad sindical y viola los convenios 898 de la OIT. Pero esta reforma, si es aprobada tal cual como viene por el Senado y no pasa nada, pues lo que generaría al final del día es que volveríamos al sistema anterior, en el cual sería ¿qué? Un solo sindicato por industria, por gremio y por empresa. Pero ojo con esto, que es donde está un poquito como el tema de revisar bien las normas, porque mucha gente va a decir, no, pero ahí no lo está prohibiendo, pero ojo con esto. No me está restringiendo que haya varios sindicatos. Van a decir, no, aquí los sindicatos los que quieran. ¿Dónde está la restricción? En la negociación colectiva. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que inclusive es hasta muy bueno para las empresas, porque la empresa ¿qué va a decir? Hoy me toca negociar con 5, con 10. Pues para la próxima, ¿yo qué digo? Bueno, ¿y cuál es el mayoritario? Y con un agravante que ya tenemos ejemplos hoy, ¿sí? De sindicatos que son mayoritarios, pero que están a favor de la empresa y en contra del trabajador. Y voy a decirlo claramente. Un sindicato tiene 600 afiliados. Que dicen en su convención colectiva que la forma de control es a término fijo. Y hay un sindicato, este tiene un año, tiene una convención colectiva, pero tiene 600 afiliados. Este otro sindicato tiene 40 afiliados, hoy son 70 afiliados, con una convención colectiva de hace 50 o más años, donde se habla de que el contrato que es el término indefinido. En esa lógica, ¿qué dice la empresa hoy? Y inclusive sin reforma, claro. Pues como todos los trabajadores, este es mayoritario, vamos a extender la convención colectiva a todos. Entonces la pregunta del millón es, venga, ¿por qué esa cláusula no es favorable? O sea, que me digan a mí que uno negocia con una empresa que su forma de contratación sea término fijo mejor que el indefinido, pues hay muchos temas por decirlos. Otro ejemplo que también hay que colocarlo de presente en el sector petrolero y Ecopetrol, porque hay que decirlo. Entonces, por ejemplo, hay sindicatos mayoritario que negocia de una manera y que uno como trabajador o como otros sindicatos puede considerar, puede tener discusión, que esas cláusulas acordadas no son favorables al trabajador. ¿Sí? Y voy a colocar un ejemplo que para mí es dramático. En Ecopetrol a mucha gente se le recibe el derecho a demandar ante un juez que porque los casos laborales todos tienen que llevarse donde un comité de reclamos, que porque eso dice la convención colectiva. Pero lo que ha mostrado la historia y la estadística es que esa convención no ha sido favorable para los trabajadores. Entonces, ese punto es el problemático. ¿Por qué? No te van a prohibir la asistencia al sindicato, pero te van a acabar la negociación. Y un sindicato sin derecho a negociación, pues ¿como para qué existe? No, y sobre todo que, imaginemos la vida real. Yo soy un trabajador, estoy afiliado al sindicato que yo quiero estar, pero quien negocia es otro. Y como el otro negoció, me descuentan a mí una cuota sindical que dice que porque yo me estoy beneficiando ¿qué? De esa convención colectiva. Y pues el sindicato que no negoció, que es el que yo quiero estar, me dice, y yo también le cobro mi cuota. Entonces pues él va a decir, mi sindicato pues no puede negociar.
pues ¿qué es lo que va a pasar por sustracción de materia? Que la persona diga, pues bueno, pues yo quería estar aquí, pero pues ya no puedo, sigo en el otro y un solo descuento, o sea, no voy a aguantar ¿qué? Doble descuento. Entonces, eso, para ser franco, es un golpe muy certero a la negociación colectiva, ¿sí? Que también pasa en otros casos, que es que ya hoy está pasando. Se reúne el sindicato mayoritario y le dice a la empresa, yo con usted acuerdo esto. Yo soy el sindicato minoritario, pienso que es un mal arreglo, pero ya me dijeron, ya acordé con ellos, o se suben ese bus o no. O algo más grave, para decirlo en este podcast, que usted haga una negociación colectiva en Ecopetrol con el sindicato mayoritario y después de un año hagan es que un acta extraconvencional que dice que para regular un puntico que se les quedó pendiente de la convención colectiva. Venga, o sea, ¿cómo así? Y desconociendo a todos los demás suscriptores de la misma convención. Pues que lo más grave, o sea, la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo así? O sea que yo firmo una convención colectiva, después al año hago un acuerdo que me quedó pendiente. O sea, yo pienso que esas cosas son antidemocráticas. O sea, yo pienso que nosotros, mejor dicho, yo creo en las libertades. Y la gente, si quiere estar en un sindicato o en otro, eso. O también, algo que no aparece ahí es, bueno, obtengamos una transición, porque usted puede ser mayoritario hoy, pero déjenme a mí trabajar y crecer a ver si de pronto en unas garantías para... A ver si en 2 años no soy el mayoritario y las cosas cambian, ¿sí? Pero yo pienso que no es la manera, o sea, yo pienso que el mecanismo es ese, porque voy a decirlo también con tranquilidad. Al final del día, lo que puede pasar es que la empresa diga, pues yo ayudo a un sindicato y le doy lo que necesite, pero es el mayoritario, los demás van a desaparecer. Total. Y se va a conformar lo que hemos denunciado desde que inició todo este proceso, lo que llamamos el unicato, esa hegemonía, por supuesto, tratando de favorecer algunas organizaciones que fueron financiadoras de este gobierno, que son afines a este gobierno, que son su comité de aplausos. Pero debemos llenarnos de ánimo porque definitivamente, aunque van bien, esto no se ha concluido y tenemos que seguir dando el debate y sobre todo trayendo a conciencia a la mayoría de la gente para tener una posición correcta frente a esto. Doctor Barona, ¿qué le sigue a la reforma? ¿O qué otros elementos de pronto se me pueden estar escapando hasta ahora, ¿no? Hemos hecho un buen barrido, pero ¿qué otros elementos todavía podemos verle como riesgos que pueda tener la reforma? Mire, yo pienso que la reforma, honestamente, hay que verla en 2 partes. Una, lo que digo es reivindicaciones, y creo que en eso pues todos estamos de acuerdo. O sea, ahí no está el debate, o sea, porque cuando uno habla de estos temas, pues la gente se apasiona y le dice a uno, es que usted está en contra de que a mí me paguen horas extra. Hombre, pero ¿quién va a estar en contra de eso? O usted hace algún comentario en contra de la norma pensional y que dicen a uno, claro, usted no está a favor de que los viejitos tengan una pensión, pero ¿quién va a estar en contra de eso? O sea, eso no tiene la menor discusión. Lo que pasa es que yo creo que las cosas hay que revisarlas y obviamente debatirlas. ¿Por qué? Porque pues antes uno los artículos podía revisar y decir, me parece, no me parece. Pero yo sí creo que hay unos artículos que honestamente pueden hacer la vida más difícil de lo que hay hoy. Miren, nosotros tenemos una protección en Colombia de estabilidad laboral reforzada muy decantada. Sí, digamos, fuero sindical para la gente que está en una junta directiva de un sindicato, fuero de salud, fuero de maternidad, prepensionado, madre cárcel. Es decir, nosotros tenemos unas garantías, unas protecciones jurisprudenciales muy sólidas. Yo pienso que en ese tema creo que la redacción no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno saca una nueva ley, pues lo que uno busca es pues recoger lo que ha dicho la jurisprudencia, pero que no haya conflictos. O sea, es decir, la idea de una reforma es, empresa, tenga claro cómo tratar a un trabajador que tiene fuero de salud. Porque la pregunta es, ¿quién va a estar en contra de una persona enferma la despidan? O sea, no, ¿quién va a estar en contra de que una persona que tenga fuero sindical lo puedan despedir? Nadie está en contra de eso. Pero sí pienso que uno de los riesgos que para mí, o sea, que pues no le gusta leer y revisar, porque a veces la gente se emociona y quedas como en los debates. Digo, no, miremos el articulado. Para mí ese articulado que es una garantía y que es una protección que ya tenemos, creo que la redacción no es la más adecuada y yo pienso que el Senado debería revisar muy bien la redacción de esta reforma. ¿Por qué? Normalmente hay hasta parágrafos muy grandes, muy largos, muy extensos y como digo yo,
las leyes no son para los abogados. De acuerdo. Las leyes son para el ciudadano común y corriente. Entonces, yo creo que ahí, al final del día, ¿por qué? Porque si los textos no son claros, pues dependerá de quién interprete para un lado y para el otro. Y de pronto, por hacer más, con unas garantías que ya tenemos, pues obviamente la cosa se vaya ahí. Pero eso es más un tema técnico que yo creo que debería mirarse y revisarse. Perfecto. ¿Qué le sigue a la reforma entonces en su procedimiento? Pues mire, la reforma debe pasar la Comisión Séptima De Senado. Y ahí ser revisada, mirada. Ellos también tienen la posibilidad de hacer nuevas proposiciones, aprobarla, negar lo que quieran. Eso entiendo que va a suceder como el 15 de noviembre o algo así. Sí, eso está cerca. Y de ahí pasar a la plenaria de Senado. ¿Qué es lo que pasa? Hay que decirlo abiertamente. En teoría, hay unos acuerdos ya políticos decantados, porque pues no se entiende que la primera reforma laboral se hundió, que porque no tenía los votos y esta sí ha pasado. Ajá. O sea, creo que, la reforma laboral, no sé si fueron 2 semanas, como unas pocas sesiones y se aprobaron en bloque. Sí, entonces, digamos que el tema va a ser en el Senado es cómo van a responder las bancadas. ¿Sí? Si van a seguir con la misma posición de la Cámara o de verdad ellos van a tomar una posición distinta. Sí, pareciera que hay unos acuerdos políticos que van a generar que esa reforma también se convierta en ley. Incluso uno de los temas que generó polémica fue el tema agrario, pero dijeron que no y votaron que no, punto, y lo sacaron. Sí, entonces vamos a ver cómo van a estar las fuerzas políticas allá en el Senado, pero yo pienso y yo os invito tanto al gobierno, te invito también tanto a los políticos como a los sindicatos, las empresas. Yo creo que esto no es solamente un debate político. ¿Quién tiene más votos? ¿Quién tiene menos votos? Yo creo que esto es una posibilidad histórica de transformar a este país. O sea, una buena reforma laboral. O sea, es una oportunidad de oro para que las cosas en Colombia mejoren y cambien. Y creo que no hay que dejar pasar esa oportunidad. Muy bien. Bueno, yo creo que aquí hemos tenido una muy buena actualización. Sabemos que hay unos riesgos enormes. Nos preocupa enormemente todo el tema colectivo, en donde probablemente se pueda profundizar la conflictividad en temas laborales, reduciendo de esa manera también la productividad del país y las oportunidades que tengamos de crecimiento y desarrollo, tanto colectivo como individual. Nos preocupan esta puesta en riesgo de ciertas garantías por cuenta, digamos, de la redacción que puede quedar en esta ley, que puede abrir fisuras. Sabemos también que hay unos riesgos asociados al mayor costo y a la mayor complejidad de la generación de empleo formal, que es en últimas el ideal para poder expandir los beneficios de la seguridad social y el desarrollo del país. Pero estará en manos de nuestro Senado. Ya la Cámara hizo trámite, ya los partidos tradicionales participaron en la aprobación del articulado que tenemos al presente, pero siguen los debates en la Comisión Séptima de Senado y luego en la plenaria del Senado para saber si en esta legislatura tendremos una nueva reforma laboral. Nos queda para mí, doctor Barona, tengo que confesarlo, a mí me queda un sinsabor, porque reconociendo lo afirmado por usted acerca de que sí es una oportunidad que debería atender a una necesidad que es real para poder ver un país con futuro, siento que si sigue como va, no va a ser gran cosa y probablemente va a traer dificultades. Lo que pasa es que, mire, para mí en todo esto hay 2 problemas, y es que yo por esencia soy negociador. Uh-huh. Y cuando uno es negociador por esencia, aprende que no pueden haber derrotados y vencedores. Entonces aquí el tema no es, va a haber un sector ganador y un sector derrotado. Hacia el final no creemos empleo, pero ganamos. De acuerdo. Yo pienso que eso es lo complejo, porque es que si uno cuando habla con los empresarios, cuando uno habla con los sindicatos, cuando uno habla en la academia, todo el mundo coincide en que hay que mejorar el empleo, en que hay que dar mejores condiciones, mejores garantías. Pero cuando tú pones en una orilla la empresa y en otra orilla al sindicato, y cuando tú dices que si la empresa levanta la voz y dice que es que no puede pagar eso,
tú dices, o de manera displicente, que son unas personas, que es que, bueno, con unos recursos, que quieren la esclavitud. Pues nadie quiere la esclavitud, sino que la gente que es honrada y que es consciente, pues sabe que si los ingresos no le dan para los gastos, pues tiene que cerrar, eso es una realidad. Entonces, cuando yo hablo de una oportunidad de oro, ¿es por qué? Porque los actores están convencidos de que va a haber un cambio, una transformación. Entonces, para mí, ¿cuál es el problema de esto? Que al final del día, vencedores y vencidos. Unos ganaron y otros perdieron. Los que ganan están pensando hasta cuándo ganaron. Y los que perdieron estarán diciendo, pero tranquilo que esto tiene desquite y de pronto en unos años lo que hoy tenemos va para atrás. ¿Por qué? Porque yo lo he aprendido. Y todos los que me conocen lo saben. Yo por lo general he sido abogado de sindicatos. Pero tengo una cosa clara. El empleo no lo crean los sindicatos. Lo crean las empresas. Entonces, si yo no articulo las necesidades de uno y otro y los beneficios de uno y otro, pues voy a tener muchas dificultades. Porque al final del día, para mí, como experto en todo esto, me es indiferente quién gana o quién pierde. Por eso decía lo de negociador. Cuando uno es negociador, uno al final dice, mire, este fue un acuerdo, favoreció a la empresa, favoreció a los trabajadores, todo el mundo está contento. Y para mí algo que me parece muy problemático y que sí lo quiero resaltar acá con tu pregunta, es esto. Si nosotros creemos en los sindicatos, y creemos que la herramienta es la negociación colectiva, tenemos que tener en la reforma artículos que promuevan que la gente sea amigable al mundo sindical y a la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque es que los países no se han transformado ni se han cambiado por las leyes. Los países en cambio se han transformado es por las convenciones que han suscrito las empresas y los trabajadores. A mí siempre me gusta colocar este ejemplo. Un cotero de caña, que es de los trabajos más duros pero menor remunerados en el Valle del Cauca o en el Cauca, ese cotero de caña, por regla general, sus hijos no son coteros de caña. Sus hijos son médicos, abogados, ingenieros, enfermeras, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, pero una persona con un sueldo tan pequeño, ¿cómo así que su hijo es abogado o es ingeniero? Pues porque una convención colectiva de trabajo donde la empresa puso un recurso para que él se educara y tienen colegios. Hablemos del sector petrolero. Hay muchos hijos de trabajadores que pueden decir, yo estudié el colegio, yo estudié la universidad por esa empresa donde mi papá trabajaba. Entonces, si el camino son los sindicatos y la negociación colectiva, o sea, ¿por qué yo voy a pretender que la vía sea solamente legislativa? Como una reivindicación. No, promovamos que la gente se capacite, que la gente tenga información, que lleguemos a negociaciones. Y con un tema que para mí es clave en todo esto, y que sé que esto puede generar mucha ampolla. Nosotros queremos volver a 1950 y el mundo cambió. Miren, la pandemia nos mostró, seguramente, apreciado ingeniero, si usted me hubiera dicho hace 5 años, hagamos un podcast, que es que eso va a ser la sensación y que la gente nos va a ver, yo lo hubiera mirado, haber dicho, está loco, vamos a reunir la gente que nos va a andar mirando, ¿sí? Miren, antes de la pandemia, ¿quién conocía Zoom, Teams, Google Meet? Nadie. Pero nosotros, y les digo algo, mucha gente todavía quiere ver la presencialidad, sí, pero igual hoy es fácil, que tengo una reunión, ya te mato el Zoom, por donde nos conectamos, o sea, yo pienso que nosotros también tenemos que, como mundo del trabajo, saber que esto ha tenido cambios. O sea, nosotros no podemos seguir pensando, y yo lo digo respetuosamente, con 1950, contrato de trabajo, salario, subordinación jurídica y personal de servicio. O sea, no, la gente de ahora tiene otras cosas, o sea, tiene otras mentalidades. Entonces, hay una cantidad de actores y actividades que por eso yo pienso que se ha perdido una oportunidad de oro de sentarnos todos, escucharnos, y que si su posición a mí no me parece, pues yo ¿por qué lo voy a atacar desde la persona? Pues estamos en contra, punto, ¿sí? Es lo que hemos hablado muchas veces en otros podcasts. Hombre, pues si yo veo una reforma laboral
que dice que va a acabar el sector petrolero, el sector de hidrocarburos, y yo trabajo en ese sector, hombre, pues yo también puedo tener la posibilidad de decir, estoy en contra de eso. Total. O sea, uno dice, bueno, ¿cómo no va a poder estar en contra de eso? Por ejemplo, yo llevo trabajando, pongámosle, 30 años en una EPS. Soy facturador. La pregunta es, ¿y para dónde pega un facturador? Sí. o sea, ¿para dónde pega? O sea, pues yo también tengo derecho a decir, hombre, esa EPS que ustedes dicen que es muy mala, pues yo trabajo ahí 30 años y es mi ingreso. O, por ejemplo, ustedes van en el sector financiero, es cajero de un banco, y le dicen, pues sí, que es que esos bancos son terribles y los vamos a acabar. Hombre, pues yo tengo un empleo. Entonces, yo pienso que el hecho de poder escucharnos, oírnos, es algo que necesitamos, porque este país sí necesita reforma laboral, sí necesita reforma pensional, no la que sacaron, sí necesita reforma a la salud, pero de verdad, una reforma en la cual los actores estén. Le cuento una anécdota final. Yo estuve hace poco en una reunión que es que la reforma a la salud, y todo lo que mostraban era asistencial, médicos, enfermeras, instrumentadores. La pregunta que yo hice es, bueno, ¿dónde están los médicos? Están las enfermeras que no están en esta reunión. Entonces, quienes prestan el servicio no están. No están. Eso es tanto como que yo hiciera una reunión para transformar a Bianca sin los pilotos. Total. Pues, doctor Barona, muchas gracias. El tiempo ha transcurrido de una manera muy interesante. Nos hemos actualizado en todo este tema de la reforma laboral, pero incluso hemos aportado una serie de reflexiones tan importantes. Yo personalmente me llevo lástima que no estemos dando unos debates no entre ganadores y perdedores como bandos, unos en donde gane Colombia, pierda la pobreza, la miseria, la exclusión. Pero lastimosamente podemos estar perdiendo grandes oportunidades por estar sesgados a estas reivindicaciones muy puntuales que en últimas no garantizan libertad, sino que la limitan, que en últimas no generan empleo, sino que más bien desincentivan la generación del mismo. Esperemos pues que nuestro Congreso termine tomando decisiones correctas y que podamos tener lo mejor posible en medio de esta circunstancia. Pero aquí en UTIPEC Podcast seguiremos trayendo temas de esta relevancia, seguiremos entregándoles a todos ustedes, nuestros afiliados, a sus familias, a sus círculos de amistad, esta información que es útil para ser ciudadanos cada día más conscientes, hacernos responsables del presente y futuro de nuestro país y desde allí participar, porque como también cerraba el doctor Barona diciéndonos, es necesario que los actores, los directos comprometidos en cada actividad participen de manera efectiva. Muchísimas gracias y aquí estaremos de nuevo. UTIPEC,